Que Dios les bendiga de una manera muy especial, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están viendo este video. Un video en el cual queremos compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios y lo haremos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, el verso 35 y 36. Dice la lectura de la siguiente manera: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. La historia de la cual queremos hablar toma lugar cuando un padre de familia que se encontraba atravesando una circunstancia muy difícil, como lo era tener a su hija enferma, y no solamente enferma, sino en el punto de la agonía, estando muy cerca de la muerte. Un hombre que desesperadamente había tratado muy probablemente de solventar esa problemática. Nuestro Señor Jesucristo toma la intención de visitar esa región y dice la palabra de nuestro Dios que este hombre llamado Jairo, al ver a Jesús, no dudó en acercarse a él. En versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 22, dice la palabra de nuestro Dios: Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. El versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquellos que tenemos el privilegio, la bendición de poder ser padres de familia, cuando nosotros vemos a nuestros hijos o hijas en un estado de salud en el cual han perdido ese ánimo, han perdido esa sonrisa, han perdido ese apetito, nos frustramos muchas veces y deseáramos de que en vez de que sean ellos los que están enfermos, en vez de que sea la niña o el niño el que esté enfermo, deseamos nosotros que mejor eso nos hubiera pasado. Sobre todo cuando aquel niño que todavía está en una corta edad, en la cual no conoce o no ha tenido la capacidad de discernir ciertas cosas, muchas veces el niño dice: papá, ayúdeme, mamá, ayúdeme. Y muchas veces como padres de familia nos encontramos en la situación de que nosotros hemos hecho todo lo que posiblemente está a nuestro alcance, todo aquello que está dentro de nuestras posibilidades. Nos hemos esforzado por cuidarle, nos hemos esforzado por a lo mejor llevarle al médico, y nos hemos esforzado. Hay padres que se esfuerzan incluso en prestar dinero para poder comprar la medicina, el medicamento que su hijo está necesitando en ese momento. Hay padres de familia que se han deshecho de sus propiedades. Yo hablaba con un padre de familia que vendió una propiedad y la dio en un bajo costo porque necesitaba el dinero. Lo que quiero enmarcar a través de todo esto es el sacrificio que los padres hacemos, y me incluyo porque yo tengo el privilegio de ser padre, hacemos por amor a nuestros hijos. Jairo era un padre como usted y como yo, que tenía una niña que estaba enferma, su hija. Y no solamente estaba enferma, sino que estaba en la agonía ya de la muerte, por lo que él le presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que Jairo, principal de la sinagoga, ve a Jesús llegar, no duda en acercarse a él. Él vio en Jesucristo una esperanza. Él había escuchado del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo Él ponía sus manos y los enfermos sanaban. Jairo
Dice la palabra de nuestro Dios que corrió a él y se postró. Se postró a los pies y le dijo: Señor, te ruego que por favor vayas a mi casa. Tengo a mi hija se encuentra agonizando. Pero yo sé que si tú vas y pones la mano sobre el cuerpo de mi hija, ella va a ser salva y vivirá. Dice la palabra de nuestro Dios de que Jesús se fue con Jairo. A lo mejor Jairo sentía eterno aquel camino y no veía la hora en que Jesús pudiera llegar. Él deseaba a lo mejor tener unos pies más rápido, tener una velocidad mayor en su cuerpo, a lo mejor tener un dispositivo que lo pudiera conducir instantáneamente hacia la casa de su hija o donde se encontraba su hija. Así somos nosotros. Cuando un hijo nuestro está enfermo, procuramos de que el milagro acontezca rápido. Queremos de que Dios obre instantáneamente, y cuando Dios no nos contesta la primera oración, la segunda oración, muchas veces nos volvemos impacientes y nos desesperamos porque ya no soportamos ver más aquella situación que está pasando. En el caso de Jairo fue así. Y voy a buscar la palabra adecuada para atrasar un poco más el milagro. Aquí entra aquel personaje tan conocido, la mujer que estaba enferma del flujo de sangre. Aparte de que la multitud era grande, lo cual no podía hacer de que Jesús avanzara con rapidez hacia la casa de Jairo. Aparte de eso, nuestro Señor Jesucristo se encuentra con esta mujer, la cual actuó también en fe y recibió sanidad. Y Jesús estaba hablando con aquella mujer, Jesús estaba hablando con ella. Y a lo mejor Jairo decía: sí, esto que ha pasado es maravilloso, tu milagro ha sido grande, Dios te ha sanado, sí, el Señor hizo ese milagro, pero Jesús, acuérdate para dónde ibas, Señor, acuérdate para dónde vamos, por favor no te entretengas tanto. La palabra del Señor no lo dice textualmente ni literalmente, pero son situaciones que muy probablemente sucedieron cuando nosotros trasladamos nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y nos ponemos en el lugar de Jairo. Jairo a lo mejor decía: ay, hombre, ¿y cuándo va a ser el momento en el que Señor Jesús va a llegar? Avancemos, porque si no esta gente va a seguir recibiendo milagros y yo necesito que tú llegues y pongas la mano sobre mi hija. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús todavía estaba hablando con aquella mujer que había sido sana y a la cual estaba dando la salvación, dice la palabra de nuestro Dios que vinieron personas que muy probablemente estaban al cuidado de la niña. Y dice la palabra de nuestro Dios que le dijeron unas palabras que ninguno de nosotros en la posición de padre quisiéramos escuchar. Alguien dijo: cuando a un hijo se le muere el padre, es huérfano. Cuando al cónyuge se le muere su pareja, es viudo o es viuda. Pero ¿qué pasa cuando es un padre el que tiene que enterrar a un hijo? No hay una palabra que determine ese estado, porque no es algo común que esto suceda. No es algo común que esto acontezca. Lo ideal es que los hijos entierren a sus padres y no los padres enterrar a sus hijos, sobre todo cuando aún son niños. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que mientras Jesús estaba ahí entretenido, bendiciendo a esta mujer,
Jairo estaba por ahí y llegaron personas de la casa de Jairo y le dijeron, ¿sabes algo, Jairo? La ayuda no llegó a tiempo. La medicina no llegó a tiempo. Es duro decirte esto, pero ¿sabes algo? Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Ya no molestes más al maestro porque ya no hay nada que él pueda ir a hacer. A lo mejor en ese momento Jairo comenzó a quebrantarse en su interior porque mientras su hija todavía no había pasado o terminado esa agonía, mientras aún estaba viva, mientras ella aún estaba viva, había la posibilidad de que Jesús hiciera algo como lo había hecho en otras ocasiones con otros enfermos. Pero ahora que ya su hija no tenía signos vitales, como se lo estaban planteando estas personas, me imagino que entró una desesperación muy dura. Yo he tenido que atravesar por el sentimiento de el fallecimiento de seres queridos, de familiares. Y eso se siente horrible y no quisiera experimentar lo que Jairo experimentó en ese momento. La muerte de su hija, la muerte de su pequeña, la muerte de aquella niña que él había visto crecer. Yo creo que es un dolor que aquellos que no lo hemos vivido, no lo podemos explicar a ciencia cierta, pero de algo sí estoy seguro, de que fue un trago amargo para este hombre. Fue un trago amargo para Jairo cuando esas palabras llegaron a su oído. Muy probablemente Jairo se quebrantó en llanto. Y a lo mejor dijo, si no nos hubieran atrasado en el camino. A lo mejor dijo, si no hubiese habido tanta multitud, a lo mejor Jesucristo hubiera avanzado más. Si esta mujer no hubiera salido a su encuentro, a lo mejor, aleluya, hubiéramos llegado a tiempo antes que mi hija muriera. Sin embargo, ella ha muerto. Pero dice la palabra de nuestro Dios en los versículos que nosotros hemos leído. Mientras Jesús aún hablaba y escuchó lo que le estaban diciendo a Jairo y vio cómo el semblante de Jairo se vino abajo, dice la palabra que lo miró fijamente y le dijo, no temas, cree solamente. Hermano, muchas veces es bonito motivar a alguien a creer cuando no somos nosotros los que estamos metidos en el problema. Es bonito decirle al hermano, tenga fe que Dios lo va a sanar. ¿Por qué razón? Porque no soy yo el enfermo, sino que es Él. Pero cuando nos encontramos en la posición del hermano, ahí no es simple y sencillamente algo de palabras, sino que debe de ser un hecho el creer. A veces nosotros somos de los que motivamos, decimos, hermano, confíe, crea en el Señor, pero cuando nosotros estamos en el problema, se nos olvida tanto la palabra de Dios que ni aunque nos motiven, muchas veces no nos alentamos. Entonces Jesús le está diciendo a Jairo, no temas, cree solamente, pero eso no le estaba resolviendo ahí mismo el problema a Jairo, porque su hija ya hacía muerta. A lo mejor la gente en la casa ya estaba pensando cómo iban a hacer para poder realizar la velación, el entierro, cómo se iban a organizar. Y Jesús todavía lejos, pero Él le dice a ese hombre, no temas. A lo mejor
En esta circunstancia, Jairo pudo haber pensado, ¿y cómo no quieres que tema? ¿Y cómo no quiere que me sienta con esta angustia si lo que ha pasado no es algo fácil, lo que ha pasado es algo terrible? Y muchas veces lo que Jesús nos pide pareciera ser ilógico a nuestros sentidos. Tenemos también el caso de la viuda de Naín, la cual iba llorando porque iba a enterrar su hijo, y viene Jesús y le dice, no llores. ¿Y cómo no va a llorar si es su hijo? Aleluya, el único hijo, el que ella iba a enterrar. Muchas veces Dios nos pide hacer cosas que nosotros no logramos asimilar o no entendemos de Dios. Pero si Dios le estaba diciendo a Jairo que no temiera, era porque él sabía de que iba a cambiar esas circunstancias y esos resultados. En este momento, Jesús agrega una palabra y le dice, cree solamente. Dos cosas, no temas y cree. Jairo se estaba enfrentando a una lucha terrible entre la razón y la fe. Porque la razón es aquello de que acontece de forma real, de forma palpable, aquello que está sucediendo en aquel momento. Más la fe, dice la palabra de nuestro Dios, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. A lo mejor tú te encuentras en una circunstancia similar ahora mismo. Quizás no estás enfrentando la muerte de un hijo o de una hija, pero muy probablemente estás enfrentando un diagnóstico médico, el cual te ha dicho, lo que tú tienes es incurable. La enfermedad que se ha apoderado de tu cuerpo es algo que no te lo podemos curar ni aquí en El Salvador, ni en Centroamérica, ni en Cuba, ni donde se encuentran los mejores médicos. No hay solución, no hay sanidad. A lo mejor ese es el estado en el cual tú te encuentras ahora mismo. A lo mejor te han dicho, aleluya, te quedan 3 meses de vida, te quedan 2 meses de vida, te quedan 5 meses de vida. A lo mejor, aleluya, te han dicho, si no entregas tanta cantidad de dinero, te matamos mañana, te matamos la semana que entra. Y tú estás casi dándote por vencido, o muy probablemente ya te diste por vencido y te conformaste a no seguir clamando. Porque pareciera ser de que la oración que le hiciste al maestro no ha sido contestada. El Señor, te han pasado tantas cosas y parece de que el Señor no se ha hecho presente en tu vida. Te han pasado cosas completamente terribles y horribles y pareciera ser de que el cielo está haciendo un silencio ante tu problema, ante tu dificultad, ante tu necesidad. Pareciera ser de que el cielo se ha quedado en silencio para ti, que no hay respuesta para ti. Es ahí donde vienen las voces. Esa voz que llegó a Jairo y le dijo, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no hay razón, ya se murió, tenés que asimilarlo, ya no lo molestes más. Hay gente que alguien le ha dicho, ya no clames más por tu hijo, ese se va a morir en las drogas, ya no clames más por él. Hay gente que le han dicho, ya no clames más por tu esposo, él se va a morir en el vicio, ya no clames más por él, ¿para qué seguir molestando al maestro? Hay gente que a lo mejor te ha dicho a ti, ya no ores por esa persona, ya no clames por él, porque debes de entender de que ya pasó lo que tenía que pasar y nada se puede hacer. Pero yo quiero decirte hoy lo que Jesús le dijo a Jairo. Jesús no se tomó el tiempo para discutir con la gente que llegó con la terrible noticia. Yo no creo que esta gente haya sido mala. Realmente esta gente estaba siendo realista.
Yo no puedo ver a estas personas como enemigos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban avisándole algo que había acontecido. Ellos estaban informándole a Jairo lo que había acontecido. Hay gente que se acerca a ti no con una mala intención. Hay gente que se acerca a ti con una buena intención. El médico que te dio el resultado, no lo veas como tu enemigo. Él te está dando un resultado en base a tu realidad. Pero hay una frase que muchas personas dicen y que de cierta modo tiene la razón, que dice que quien tiene la última palabra es Jesucristo. Yo quiero decirte de que Jesucristo tiene la primera y la última palabra. Jesucristo es el que determina al final cómo van a ser las cosas. Nada se le escapa a Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios de que Él tiene cuidado de nosotros, de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que le dijo: no temas, cree solamente. Y llegó. Y el versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Se asombraron en grande manera por lo que había acontecido. Porque ¿sabes algo? Jairo a lo mejor pensaba: Jesucristo está llegando tarde. Jesucristo no llegó a tiempo para obrar cuando mi hija todavía estaba viva. Pero Jesús le enseñó a Jairo algo que nos quiere enseñar a ti y a mí. De que cuando nosotros vayamos y busquemos ayuda en Él y creamos de que Él nos puede ayudar, y le digamos: Señor, yo no quiero enfrentar este proceso solo. Usted debe de creer. La palabra del Señor dice que aquel que se acerca a Dios, en primer lugar, debe de creer que Él existe, y en segundo lugar, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si tú le buscas a Dios, no debes de ir, aleluya, pensando en que a saber si Dios te va a acompañar o no durante el camino, si a saber si Dios va a obrar o no va a obrar. Si tú le buscas, tú debes de creer de que Él te va a acompañar. Jairo debió creer de que Jesús le iba a acompañar. Y si Jesús había decidido ir a su casa, si Jesús había decidido moverse hasta la casa donde se encontraba enferma esta niña, era porque pasara lo que pasara, Él iba a hacer algo grande. Si tú has clamado a Dios y aparentemente las cosas vienen pasando más terribles cada día más, confía. Si tú llamaste a Dios, Él no va a venir de gusto. Aleluya. Jesús no iba a llegar a la casa de Jairo a decirle: bueno, Jairo, lo intentamos pero no se pudo, te doy mis condolencias. No. Jesús dijo: yo no he venido aquí de gusto, yo no he venido aquí a darte las condolencias, yo no he venido aquí a conocer la muerta, yo he venido aquí a resucitarla para la gloria de mi Padre. Y la gente se espantó. Yo me quedé espantado al otro día con un testimonio cuando yo mismo pensé de que esa persona no se iba a levantar de su enfermedad, y se levantó. Y se levantó. ¿Por qué razón? Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Porque Jesucristo, a través de nuestra fe, actúa en contra de la razón y en contra de la realidad. Cambia las cosas que nosotros creemos que no pueden cambiar. Porque nosotros hacemos un presupuesto y decimos: esto va a acontecer así, así. Si te amenazaron porque no vas a entregar el dinero, si no entregas el dinero te van a matar. Esa es nuestra realidad, este es nuestro razonamiento, esa es nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Pero Jesús puede cambiar ese resultado. Eso que nosotros hemos presupuestado, Jesucristo lo puede transformar. Él lo puede hacer. Esos resultados médicos están graves, es cierto, pero ante la realidad que estás viviendo, Jesucristo puede obrar de forma natural y de forma sobrenatural.
Es por eso que ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es una palabra nueva la que yo te quiero dar. Simplemente te quiero recordar lo que Jesús te dice a ti en esta hora. No temas. Si lo has buscado, si le has adorado, si te has postrado, si has llorado delante de Él con sinceridad, no temas y cree solamente que aunque parezca de que Él no está haciendo nada aún, Él está caminando contigo. Él está caminando hacia tu necesidad. Aunque las voces estén moviéndose y escuchándose en contra de lo que tú quieres, confía de que Jesús está caminando al par tuyo y va a llegar a tu necesidad, no solamente como un espectador, sino para transformar tu realidad y cambiar tu tristeza en gozo.